Lectura comentada de la Biblia. Ezequiel capítulo 10 al capítulo 19. La gloria del Señor, consejeros nefastos, profetas falsos, Noé, Job y Daniel. Parábola de la infidelidad de Israel. Ezequiel continúa con las visiones que Dios le ha dado para que profetice al pueblo de Dios. Así que dice que Dios lo elevó en su espíritu para que tuviera una mejor perspectiva de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén mientras ellos estaban en el cautiverio. Así que esta es la continuación de la visión de Ezequiel que comenzó en el capítulo 8. Permaneció físicamente en Babilonia, pero Dios le dio una visión de la corrupción espiritual de Jerusalén y la respuesta de Dios a ella, tanto el juicio como de la salida de la gloria de Dios desde el templo y la ciudad. En esta visión Dios le deja ver a Ezequiel la restauración de su pueblo mediante la creación de un nuevo pacto y de un nuevo corazón para su pueblo. La promesa de la restauración venidera, especialmente como se ve en el nuevo pacto, no es el mensaje del universalismo diciendo que todo será restaurado, incluso si persisten en su rechazo a Dios. Para aquellos que siguen el deseo por sus cosas detestables y sus abominaciones, serán juzgados por sus pecados. Después de pasar del lugar santísimo al umbral del templo a la puerta del este, la gloria del Señor salió del templo e incluso de la ciudad de Jerusalén, deteniéndose luego en el monte de los Olivos, en el lado este de la ciudad. Podemos imaginar esto como una pausa que Dios nos da para arrepentirnos y pesar por la partida, incluso cuando siglos después Jesús miró a Jerusalén con tristeza. Ezequiel también vio en la visión a la entrada de la puerta 25 hombres. Un grupo de estos muchos hombres se mencionan anteriormente en Ezequiel capítulo 8, que estaba de espaldas al templo y adoraban al sol cuando miraban hacia la puerta del este. Ahora Ezequiel vio a Hazanías y Pelatías entre ellos. Estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Dios quiso decir esto de todo el grupo de 25 hombres, aunque Hazanías y Pelatías eran notables entre el grupo. Estos fueron los malvados líderes de una ciudad malvada. Ellos aconsejaban diciendo: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Este parece ser el contenido de su malvado consejo. Este fraseo es oscuro y puede referirse a figuras de habla que eran bien conocidas en los días de Ezequiel, pero misteriosas para nosotros hoy día. El sentido parece ser que estaban definitivamente seguros de que estarían a salvo en Jerusalén, a pesar de lo que los profetas como Jeremías y Ezequiel les habían dicho. Ellos eran apoyados por los falsos profetas, a los cuales Dios reprendió. Entre el pueblo judío de la época de Ezequiel había muchos falsos profetas, tanto en Israel como en el exilio de Babilonia. Estos falsos profetas de Israel en su mayoría tenían un mensaje optimista y positivo. Decían: Dios librará a Jerusalén y a Judá de los babilonios, y los que ya están en exilio vendrán a casa pronto. Ezequiel pronuncia un ay contra ellos diciendo: ay de los profetas insensatos. Estos profetas autoproclamados no solamente eran falsos, sino también tontos. Una razón por la que fueron tontos fue porque consideraban que lo que provenía de su propio corazón y de su propio espíritu era más importante de lo que Dios había dicho. Ante esta situación grave del pueblo y de sus líderes, Dios le dice: si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. El pecado de Israel fue tan profundo y serio que incluso si esos tres hombres, los más justos de la historia de Israel, estuvieran presentes en la tierra, no detendrían el juicio de Dios contra la tierra. Solo se entregarían a sí mismos por su justicia y no por la nación como un todo. Aquí señala que una nación no puede refugiarse bajo la bondad de unas pocas personas. Esta es una afirmación de la responsabilidad personal e individual que va en contra de la vieja idea de la virtud y el vicio comunal con la que todos participan como pueblo. La intercesión incluso del más santo de los hombres no va a poder evitar los juicios de Dios. Noé, aunque era un hombre justo, no pudo por su intercesión preservar que el viejo mundo no se ahogara. Job, aunque era un hombre justo, no podía evitar que sus hijos murieran por la caída de su casa. Daniel, aunque era un hombre justo, no pudo evitar el cautiverio de su país. La palabra insensato o Nabal
implica más que nuestro concepto de insensatez. Era un término amplio que abarcaba la insensibilidad espiritual y moral contraria a la naturaleza de un hombre sabio. Dios mandó a pronunciar a Ezequiel una parábola de la vid ejemplificando el pecado de Israel. Esta parábola profética refuta los falsos reclamos de Israel sobre la seguridad en base a la que si ellos eran la vid real, el pueblo privilegiado por Dios, entonces no tendrían ningún problema. La parábola implicaba lo que los exiliados habían preguntado sobre la consistencia de Dios. Entendieron que era un pueblo elegido, su vid preferida. ¿Cómo podría Dios destruirlos? De hecho, el estado pasado de Israel como vid especial de Dios los hizo más responsables y no menos. La gracia impone altas exigencias a sus destinatarios, y a menos que uno coincida con las afirmaciones con apego a su voluntad, uno puede despertar algún día ante la realidad de que, lejos de ser nuestro protector y proveedor, Dios se va a convertir en nuestro adversario. Que Dios nos libre de tan terrible realidad en la vida de muchos pseudo creyentes, porque esto fue lo que aconteció con el pueblo de Israel.